Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Ante la decisión del Tribunal Provincial de acoger la apelación del Arcotel, lo que podría implicar la salida del aire de Radio Pichincha Universal, las muestras de respaldo a la libertad de expresión no se hicieron esperar. Una de ellas, la del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien publicó en su cuenta de Twitter que con esta decisión parecería que se quiere habilitar la suspensión preventiva de la radio. Recordó que la prohibición de censura previa de la Convención Americana impide al Estado ecuatoriano suspender preventivamente la transmisión de medios de comunicación, a menos que, respetando garantías del debido proceso, se pruebe incitación a cometer actos de violencia. Ya son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 minutos. Saludamos entonces a María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador. Doctora Miño, buenos días, qué gusto saludarle a través de la vía telemática. Está con usted Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Qué opinión le merece la situación? Usted ya se ha manifestado a través de su cuenta en la red social, en las redes sociales en general, la situación por la que está atravesando ahora este medio de comunicación, nuevamente amenazado con su cierre y su pérdida de frecuencia debido a que aquí se da a conocer las voces de diversas personas, de los ciudadanos, etcétera, en un ejercicio de libertad de expresión y de pluralismo. ¿Qué opinión le merece esta situación a la que nos vemos abocadas durante estos días a través de la utilización de la justicia? Buenos días, Licenia, Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en realidad, como ustedes dicen, creo yo que no hay mucho más que decir, salvo que es una cuestión que preocupa, que después de 10 años de que hemos insistido con el tema de la libertad de expresión y la necesidad de que se respete la línea editorial de los diferentes medios de comunicación, todavía tengamos situaciones en las que haya medios, en este caso ustedes, que enfrentan cuestiones tan graves como un posible cierre debido fundamentalmente a su línea editorial o al contenido de ciertos programas, por ejemplo, que pueden resultar incómodos para cierto sector de la población. Y no solo es una perspectiva mía, por supuesto, esto lo comparten varios colegas, e incluso tengo entendido que el día de ayer o anteayer hubo un pronunciamiento vía Twitter del relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, que ya está enterado pues de la situación y le ha venido dando seguimiento desde la primera medida que fue objeto de la acción constitucional que esta semana fue revocada. A mí hay algo que me llama mucho la atención, mi querida doctora, y es el tema de la selectividad de la defensa de las causas. El otro día conversábamos con usted por interno y yo le decía, me llama mucho la atención de parte de abogados, de parte de periodistas, como cuando se trata de determinados medios, y ayer lo ratificaba en este espacio Juan Pablo Albán, no me va a ser mentiroso mi querida Licenia y toda la gente que nos escucha todos los días. Ayer Juan Pablo Albán decía, vemos que la defensa de la libertad de expresión cuando se trata de determinados periodistas, de determinados medios, de determinadas marcas, cobra una importancia suprema, superior y demás. Pero cuando se trata, en este caso, de Pichincha Universal o de otros, hay gremios en Ecuador que no se pronuncian, que no dicen nada. Yo ahí quisiera preguntarle a la doctora Dolores Miño, porque además ella sí ha sido una de las, en el caso de ella, abogadas vinculadas al manejo y la defensa de los derechos humanos, que sí se ha pronunciado, más allá de los afectos y desafectos que pueda haber con respecto de una tendencia política y demás, con respecto a la defensa irrestricta de la libertad de expresión. En este caso, se trata de eso, doctora. Sí, efectivamente, y eso yo creo que hay que hacer mucho énfasis en esto, Alexis. El tema de los derechos humanos no está asociado a una línea política específica, no está asociado a un partido político específico y, bueno, creo que tengo que compartir su preocupación cuando quienes en algún otro contexto o circunstancia se abanderaban de la defensa del derecho a la libertad de expresión, no dicen nada ante una situación que es evidentemente violatoria,
como esta que estamos enfrentando aquí con ustedes. Y eso da cuenta que posiblemente existe un entendimiento equivocado de lo que es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y en general de todos los derechos humanos, ¿no? Que parecería defenderse con mucho más interés cuando se trata de personas que son afines, cuando se trata de quienes son amigos, pero posiblemente no, en general la sociedad no está tan dispuesta a hacer esta defensa cuando el agredido es alguien que posiblemente no comulga con sus ideas, no es de su simpatía. Entonces ahí estamos ante una situación que es definitivamente una muestra de doble moral, porque en realidad si es que alguien se abandera y defiende estos principios, pues lo tiene que hacer para todos, independientemente de quién sea la persona, o no lo hace para nadie, porque de lo contrario estamos cayendo en actos que diría yo son incluso hipócritas, ¿no? Doctora, ¿usted cree que en este caso también hay un manejo direccionado de la justicia, tomando en cuenta que este tribunal que ha revocado esta medida cautelar que tenía el medio de comunicación se ha pronunciado sin respetar los tiempos procesales? Inicialmente se dijo que tenían 20 días para hacerlo y se demoraron 10 meses y lamentablemente lo hacen en medio de una coyuntura algo especial. Mire, Lisania, yo en eso creo que no se trata de un tema político, sino que evidencia el mal manejo, la forma muy ineficaz que está funcionando la justicia. Y le digo esto porque yo también llevo casos de garantías constitucionales y a mí me ha venido pasando exactamente lo mismo. O sea, uno presenta una acción de protección que se supone, según la Constitución, es el recurso efectivo y rápido para la tutela de los derechos. Los tribunales de primera instancia lo resuelven relativamente rápido, pero resulta que la institución accionada siempre apela, porque siempre apelan, y la resolución de apelación que se tramita ante la Corte Provincial generalmente tarda este tiempo más o menos que usted dice, entre 10 meses y un año. Entonces, esta falta de celeridad de las Cortes Provinciales a la hora de pronunciarse sobre recursos de apelación de garantías jurisdiccionales, en realidad lo que está haciendo es volviendo ineficaz y prácticamente nugatorio a la garantía, en este caso, la acción de protección. Entonces, no es un tema, en este caso no es un tema de selectividad, es un tema de cómo las Cortes, por su lento accionar, están volviendo inefectivo este recurso. Ayer, Licenia le pregunta, que yo también quiero que usted nos dé su valoración al doctor Juan Pablo Albán, con respecto de la conformación de estos tribunales temporales, de estos jueces temporales, ¿no? De no tener jueces definitivos en la justicia ecuatoriana. Y estos jueces, claro, están sujetos quizás al vaivén político, están, digamos, sujetos a ese ritmo tan vertiginoso que tiene la política en nuestro país. ¿Qué tan conveniente o inconveniente es, doctora, tener estas particularidades en nuestra justicia? Bueno, esto ya se ha pronunciado tanto la Corte Interamericana como la Comisión en reiteradas ocasiones con respecto al carácter posiblemente riesgoso para el ejercicio de la independencia judicial que resulta tener jueces temporales o jueces transitorios. ¿Por qué? Porque el juez transitorio está en una situación de mayor inestabilidad en su cargo que un juez que ya está designado, y esa inestabilidad puede volver al juez más susceptible de manipulaciones, de amenazas y en general de actos que puedan comprometer un limpio y sobre todo independiente ejercicio de administración de justicia. Entonces, en realidad, parecería ser que en Ecuador nos hemos acostumbrado a esta figura de los jueces suplentes o los jueces temporales, un poco como un mecanismo para tener a ciertos operadores judiciales agarrados del cuello, perdón la expresión, y esto se agrava cuando estos jueces están llamados a conocer casos de elevado interés público. Y existe, por supuesto, esto no es 100% seguro, no hay que decir que 100% un juez temporal va a ser absolutamente carente de independencia, pero ciertamente genera cierta desconfianza cuando tenemos un juez cuyo cargo no está 100% garantizado y con certeza, conociendo un caso de elevado interés público y que genera pues interés para toda la comunidad. Doctora Miño, en esta misma línea yo le pregunto qué opinión le merece usted como profesional del derecho la actuación de la jueza Camacho, que primero da un documento o emite un documento, suscribe un documento en el que da a entender que había una sentencia ejecutoriada en el caso de sobornos. Inmediatamente después emite otro documento en el que le lanza o le traslada la responsabilidad de pronunciarse sobre este caso al
juez ponente del Tribunal de Casación que está tramitando este recurso, esta fase del proceso, que generaron sin duda debate y un estallido en redes sociales criticándole a la magistrada, una persona de la experiencia, la señora Camacho. ¿Qué opinión le merece usted como profesional del derecho este tipo de novedades en este caso? Bueno, yo creo que lo primero es sorpresa. En realidad, la jueza Daniela Camacho es una de las juezas más reconocidas que tiene una fama muy bien ganada de ser buena y de ser técnica. Entonces, cuando pasan estas cosas es imposible ponerse a elucubrar, pero parecería que hay un trasfondo político. El contexto en el cual se da esta expresión, y bueno, si es que alguno de los radioescuchas no sabe de qué estamos hablando de esta comunicación que emite la jueza Daniela Camacho con respecto al caso Sobornos, donde básicamente ella alega equivocadamente que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoría y que por eso ya la acción de casación equivaldría a un proceso aparte, pero que básicamente en términos ordinarios está oleado y sacramentado el proceso Sobornos y ya no hay nada más que hacer. Esto, si es que se acogiera este criterio, que es absolutamente equivocado, y mis colegas expertos en procesal penal, lo han explicado mejor que yo en redes sociales, pero si es que esto se acogería, si es que esto fuera cierto, quisiera decir como resultado que, por ejemplo, ya no sería posible para el candidato Rafael Correa presentarse. Ese sería uno de los efectos. Entonces, en este contexto político sí preocupa este tipo de manifestaciones porque parecería que están más bien orientadas a favorecer a cierta tendencia política, a cierta necesidad política, sobre todo más allá de un tema de derecho. Tanto es así que la misma jueza, posiblemente viendo el descontento en redes sociales, luego manda esta aclaración, que es una suerte de parche, donde, como usted dice, efectivamente se deslinda de responsabilidad, pero esto evidencia que se está actuando no en derecho, sino un poco a la luz de las conveniencias políticas. De ahí, sin que nos conste, por supuesto, tenemos que hacer la siguiente lucubración. ¿Por qué la jueza está haciendo esto? ¿Lo está haciendo de motu propio? ¿Lo está haciendo porque alguien se lo pide? Si es que es de esto, ¿quién se lo está pidiendo y de qué manera? Entonces, ahí empieza a surgir una desconfianza alrededor nuevamente de la independencia con la cual estas cortes se están manifestando. Doctora María Dolores Miño, estoy hablando con una especialista profesional del derecho que maneja mucho los temas de derechos humanos, expresa también la preocupación, las mismas preocupaciones que hemos nosotros conversado durante toda esta semana, Licenia y amigos, el tema de que existan estos jueces que son de carácter temporal, que además, digamos, este tipo de documentos que en algunos casos pueden sentar jurisprudencia, pueden ser también un mal precedente para el futuro y otros casos adicionales, porque ahora estamos hablando de un personaje en particular o de una corriente política en particular. Más adelante puede pasar que esté otro en funciones y que este tipo de trafacías y de argucias jurídicas puedan utilizarse en defensa de otros. Creo que eso no lo están entendiendo ni la opinión pública, ni tampoco los colegas abogados de la doctora María Dolores Miño. O sea, creo que aquí estamos involucrados muchísimos, ¿no? Periodistas, medios, abogados y demás. Yo quiero nuevamente volver al tema de la libertad de expresión y de lo que está sucediendo hoy con Pichincha Universal, porque, vuelvo e insisto, hay una defensa selectiva de las libertades. Claro, como en Pichincha Universal no hay figuritas de pantalla, no hay estrellitas de televisión, como se trata de un medio de comunicación además que amplía voces, no hay nadie que le defienda, más allá del estricto apego al derecho. ¿Cómo hacerle entender eso también a la ciudadanía, doctora María Dolores Miño, de que hay una plataforma mediática y política que está actuando en favor de el gobierno y de determinados también medios de comunicación? Ciertamente, Alexis, yo creo que este es el gran problema con el que nos enfrentamos todos quienes defendemos derechos humanos, que además somos muy pocos, ¿no? Ya de por sí somos pocos los que entendemos estos conceptos y nos enfrentamos, digamos, a una opinión pública que, en primer lugar, tiene una concepción totalmente equivocada y, en segundo lugar, se mueve básicamente por conveniencias de efectos políticos. Y lo primero que hay que decir aquí es que el ejercicio de derechos humanos no está sujeto a ningún tipo de afinidad política. Es decir, si yo soy una defensora coherente
de los derechos humanos y de la democracia, porque ambas cosas van de la mano, no se puede separar lo uno de lo otro. Entonces, mi deber corresponde hacer este ejercicio de defensa en cualquier caso e independientemente de la persona que estuviera involucrada, digamos. Y usted sabe perfectamente, yo, por ejemplo, soy una persona que durante los casi 10 años de gobierno correísta fui muy, muy crítica. Muchas veces era sujeta de actos de insulto, de alguna sabatina de vez en cuando. Entonces, lo estoy poniendo así para que se vea hoy también usted es sujeta de esos mismos scratches. Yo le he visto en redes sociales que ha sido atacada incluso por periodistas a los que usted defendía. Eso es, yo diría que son gajes del oficio, ¿no? Muchas veces quienes, incluso estas personas que en algún momento se han abanderado del derecho a la libertad de expresión, hoy tienen actitudes que en realidad yo sí tengo que reprochar enérgicamente, porque en realidad los derechos no son selectivos. Y como usted dice, Alexis, yo creo que en realidad lo que estamos aquí es tratando de evitar que se siente un precedente que eventualmente va a ser replicado por cualquier otro gobierno. Y también en ese sentido creo que los ecuatorianos tenemos que dejar de ver las cosas en el muy corto plazo y pensar cómo estas acciones que van minando y deteriorando la democracia pueden generar un efecto a posteriori, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Dejemos de pensar en los actores y en los contextos y los políticos actuales. Tal vez el día de mañana X, Y, Z partido que me cae mal ya haya desaparecido, cierto líder político ya no esté en esfera pública, pero va a haber otro. Entonces, si sentamos estos precedentes, donde, por ejemplo, un medio que es crítico enfrenta procesos de posible cierre, que de acuerdo tanto a la Corte Interamericana como al Relator Especial para la Libertad de Expresión es la medida más severa que se puede adoptar contra un medio de comunicación, entonces estamos dejando, y si lo avalamos y si lo aplaudimos, lo que estamos diciendo es que a futuro otro líder de otra tendencia política, otro funcionario público va a poder hacer lo mismo, posiblemente con un medio que sí sea de nuestra simpatía. Entonces, la cuestión de defender principios muchas veces implica que hoy me toca defender a quien me es antipático, con quien no comulgo, con quien no simpatizo, en aras de que el día de mañana eso mismo no le ocurra a alguien que sí es de mi simpatía o quién sabe, incluso yo mismo. Entonces, para mí esto es lo fundamental que se tiene que entender por parte de la ciudadanía. Desafortunadamente, el debate público está atravesado por una polarización política, sobre todo, muy, muy preocupante. Entonces, todo se reduce, desafortunadamente, a un análisis de correísmo versus anticorreísmo y no se entiende, claro, y no se entiende que en realidad en el medio de eso hay normas, hay derechos, hay garantías que son, a las cuales son titulares tanto unos como otros. Entonces, sí, nuevamente yo también he tenido una situación de decepción, digamos, por cómo ciertas personas que consideramos aliados en la defensa de derechos humanos se han pronunciado o no se han pronunciado en este tipo de situaciones. Quiero apelar a tu memoria. Quiero apelar a la memoria nada más. Quiero apelar a la memoria de las dos. Además, yo ahorita estoy en una situación, no voy a decir de desventaja, pero de matriarcado absoluto, cosa que me encanta además. Hemos hecho un recuento de la agenda que hemos manejado estos días y hemos tenido más invitadas mujeres que hombres, cosa que a mí me complace muchísimo. Voy a apelar a la memoria de las dos, tanto de María Dolores Miño como de Licenia Spinell. ¿Cuántos medios de comunicación fueron cerrados en el gobierno anterior? Y por vía judicial, doctora María Dolores Miño. No recuerdo ninguno en realidad, me parece que uno. Okay, ninguno. Yo soy... No. Vía judicial no, ahí habían otros... Fueron enfrentados, sí, yo recuerdo que fueron enfrentados. Y procesos administrativos además. Procesos administrativos. Administrativos, muy bien. Y multas también. Hay que muy bien, exactamente. Pero cerrados a través de la justicia, ninguno. Y a eso quería llegar. Las multas no fueron cobradas, ojo. Lo que dice Licenia era algo a lo que quería llegar. Primero, María Dolores Miño, defensora de derechos humanos, de la libertad de expresión, acaba de decir que ningún medio de comunicación fue cerrado vía judicial en el gobierno de Correa, del dictador Correa. Punto 1. Punto 2. Habían vías administrativas. Esta es una vía judicial. Y si se siente este precedente, doctora María Dolores Miño, es nefasto para la democracia en este país. Porque mañana a Licenia o a mí nos pueden plantear un juicio a través de la vía penal. Nos pueden llevar a los tribunales por nuestra opinión.
Sí, de acuerdo. Y bueno, yo solo voy a hacer una aclaración, ¿no? Que mal de muchos, consuelo de tontos también. Sí hay que decir las cosas como son. En realidad, el gobierno anterior fue bastante criticado por su posición permanente, de permanente ataque, porque creo que la diferencia podría ser esa. Era una situación de permanente ataque, de permanente enfrentamiento, que se manifestaba no solo a partir de actos de hostigamiento público, sino también esta utilización abusiva, digamos, de las medidas sancionatorias administrativas. Esa era la característica, digamos, y era un tema, digamos, que era como propio del gobierno, incluso con una campaña política. Esa era como la particularidad. Ahora, que se haya hecho en el gobierno anterior no quiere decir que lo que se haga en este es menos malo, ni viceversa. Este tiene unas particularidades y si bien no hay una confrontación constante con la prensa, si bien no hay actos de estigmatización constantes a la prensa, eso no implica que un acto que puede ser aislado, como el que están pasando ahorita ustedes, no sea igualmente lesivo para la libertad de expresión. Pero eso también es malo para la libertad de expresión, pues, doctora, porque yo como periodista, y Licenia va a coincidir conmigo, es muy malo que no exista debate. Es muy malo que, por ejemplo, los funcionarios del gobierno de Moreno no se atrevan a aceptar una entrevista con Licenia Espinel o con Alexis Moncayo en Pichincho Universal porque no les da la gana de aceptar una entrevista, o que vayan a una entrevista, como lo hicieron conmigo, el señor Roldán, a atacarme a mí porque ¿quiénes son mis amigos? En vez de hablar de los problemas que le aquejan al país, que se ponga a hablar de mis amigos o de mis interacciones en Twitter. Es muy malo también, o sea, digamos, pongamos también matices, ¿no? Que un gobierno como el de Moreno compre la opinión de periodistas a través del manejo de la pauta publicitaria oficial. Eso también es malo y eso también le hace daño a la libertad de expresión. Sí, por supuesto. A ver, voy a tratar de separar algunas cosas que ha dicho usted, Alexis, porque todas son importantes. La primera es que el tema de la libertad de expresión implica algo que para muchos es incómodo y es el hecho de que este derecho protege incluso discursos que son chocantes, que son molestos y que son incómodos. Entonces, esto de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte y los estándares de la Comisión y de la Relatoría, implica que incluso se va a proteger a cierto tipo de discursos que son de elevado calibre. La Comisión Interamericana, por ejemplo, y la Corte ha llegado a proteger discursos donde se ha hecho críticas fuertes, incluso ya hirientes contra altos funcionarios públicos. Estoy poniendo este ejemplo para que se entienda el amplio umbral de protección que tiene el derecho a la libertad de expresión, con lo cual tenemos que suponer que las voces disidentes, que son incómodas, que son molestas para algunas personas, incluso a mí, por ejemplo, podrían en algún momento no gustarme o no estar de acuerdo con cosas que se dicen en esta emisora, pero no por eso, no por el hecho de que a mí no me guste, no por el hecho de que a mí me resulte inconveniente políticamente, puedo yo afirmar de que es un discurso que está desprovisto de protección. En este es que caso, usted tiene la opción de apagar la emisora o de cambiar de emisora. En democracia funciona así. Por supuesto, y además la democracia se fundamenta en la existencia de una pluralidad de voces y la pluralidad supone que no todos vamos a estar de acuerdo, la pluralidad supone que unos van a sostener ciertas cosas y que va a haber otro grupo de personas que van a sostener en contrario, y el debate democrático y la misma democracia precisamente se fortalece por esa pluralidad. Si esperamos que todos cantemos la misma canción, bueno, en realidad eso es más propio de un régimen dictatorial que una democracia. Si quieres que todo el mundo diga lo que tú piensas, lo que tú quieres, pues entonces estamos ya con tendencias y actitudes que son dictatoriales. Esto por un lado. Por otro lado, yo no quiero dejar de analizar las razones por las cuales se sanciona en principio a Pichincho Universal, y esto es por el tema de los hechos que ocurren en el contexto del paro nacional de octubre del año anterior. Y esto sí es un tema delicado que hay que analizarlo con pinzas. Hay personas que dicen es que se estaban emitiendo mensajes en contra del gobierno. Bueno, desafortunadamente la libertad de expresión protege este tipo de expresiones, e incluso si ustedes van y revisan, por ejemplo, está contenido en el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre estándares interamericanos del año 2009, ahí la relatora dice que en un contexto de manifestaciones públicas, hacer consignas, por ejemplo, que critiquen fuertemente al gobierno, que aboguen, por ejemplo, porque un determinado gobierno salga del poder, son perfectamente protegidas bajo la libertad de expresión. La única forma en la que una expresión podría ser sancionada sería que se demuestre efectivamente que hay un nexo causal entre esa expresión
y actos de violencia posterior. La situación del paro nacional de octubre era una situación donde había demasiada desorganización, donde había actos de violencia desde diferentes sectores y yo quisiera, en realidad, ver si es que existe una explicación adecuada sobre un posible nexo causal entre cualquier cosa que se hubiera dicho en Pichincha Universal y y las consecuencias, digamos, que se vio en las calles, porque en realidad no parece haber un nexo causal. El hecho de que hubieron las manifestaciones con actos de violencia que son absolutamente reprochables, por supuesto, no parecería ser absolutamente ni únicamente atribuible a cualquier cosa que se haya dicho en esta emisora. Y en eso sí, esto me va a hacer la persona más impopular del mundo, pero bueno, no importa, esto sí hay que decirlo. Las sanciones que se impone un medio a la luz de acusaciones de incitar a la violencia no pueden estar pobremente motivadas. En este caso habría que demostrar ese nexo causal. Yo personalmente, como ustedes saben, yo trabajé algunos años en la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, he analizado mucho este tipo de casos y me cuesta ver el nexo causal entre cualquier expresión que se hubiera vertido en este medio de comunicación y los actos de violencia de octubre, que son atribuibles a un montón de otras causas. Entonces, y lo digo con tranquilidad, además, porque el relator Lanza, ya en el momento en que se emitió la medida original que apuntaba al cierre, ya emitió una declaración vía Twitter diciendo que era una medida absolutamente innecesaria a la luz de la democracia, pero además desproporcional, y voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Y esta semana, cuando la Corte Provincial revoca la acción de protección concedida para ustedes, vuelve a reafirmar el carácter especialmente protegido de este tipo de discursos y además vuelve a hacer énfasis en la desproporcionalidad de la medida, y esto también hay que tener en cuenta. Aún asumiendo que los discursos emitidos en el contexto del paro de octubre de 2019 constituyeran un abuso al ejercicio de la libertad de expresión, el momento que se aplica una sanción por parte del Estado, ha dicho la Corte Interamericana, tiene que apuntarse que esta medida sea proporcional. ¿Cuándo hay proporcionalidad? Cuando la medida que se aplica es la menos lesiva, es decir, el Estado tiene que analizar todo un abanico de posibles mecanismos de sanción y optar por el menos lesivo. Y ciertamente el cierre de una radio, la terminación absoluta de la frecuencia de una emisora, que además es crítica, es una medida desproporcional y de última ratio que tendría que considerarse solo en situaciones de absoluta urgencia y extremadamente necesarios. Aún si aceptamos lo que dicen algunos colegas y periodistas de que las manifestaciones que se emitieron aquí incitaban a la violencia, fueron responsables directas de los hechos del paro de octubre, aún en ese caso había la posibilidad de tomar medidas menos lesivas, sanciones administrativas, multas, disculpas públicas, etcétera. Cerrar una radio es la forma más lesiva de atentar o de restringir el derecho a libertad de expresión en estos contextos, y creo que no se justifica. Muchísimas gracias, doctora María Dolores Miño, por sus criterios, por sus valoraciones y por esa defensa que no es selectiva, que es una defensa irrestricta a derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. Muy amable. Muchísimas gracias. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.